Tenemos la primera imagen que dice comencemos desde el principio. Es un título que le puse a esta conferencia porque la hice especialmente para las personas que recién están entrando. Y la hice fundamentalmente porque normalmente las personas, como dice Max Hendel, hay que empezar a leer el concepto como un niño, realmente sin juzgarlo, sino que simplemente que entre la información a nosotros mismos. Y con eso significa, ¿no es cierto?, que una vez que terminemos de leer el libro, recién estamos en condiciones de juzgarlo. Entonces muchas veces buscamos en otros lados cosas que debemos de buscar dentro de nosotros, no afuera. Por eso que quise hacer esta conferencia fundamentalmente para todas las personas que están recién en el camino del concepto Rosacruz del Cosmos. Y a su vez también esto permite también recordarle a las personas que ya están en el camino cuál es nuestra posición como Rosacruces, como hermanos Rosacruces también. Por lo tanto, nuestra conferencia se ha de llamar, ¿no es cierto?, el camino del estudiante, de A a B, de estudiante, ¿no es cierto?, que va leyendo y va introduciendo su información y fundamentalmente para llegar lo más importante al Soma Tsuchikon. Esto suena rimbombante, pero yo se los voy a explicar y es muy simple y eso lo vamos a entender. Puse también un cuadrito, un círculo en la parte inferior derecha, porque todos los que empezamos justamente este camino, yo me incluyo también, empezamos este camino, queremos una glorificación, una espiritualidad, ¿no es cierto?, a 100%. Y ojalá caminásemos en esas nubes entre algodón, fundamentalmente, ¿no es cierto?, para ir espiritualizándonos cada vez más. Pero la realidad es distinta. Hay que bajar, aterrizarse y vean el dibujito en la parte inferior derecha de la imagen de ustedes y van a encontrar también el mismo camino, caminando por este mundo. Y evidentemente de la misma forma llegaremos al mismo lugar. Son dos posiciones totalmente distintas. Pero lo importante de esto es que yo he visto algunos alumnos que eh, al leer el concepto de Sacud del Cosmos se preguntan cómo seguir caminando. Y por supuesto, lo vamos a ver ahora. Fíjense que, curiosamente, para espiritualizarse más el ser humano o este estudiante, tiene que leer la primera etapa. La primera etapa, fundamentalmente, uno abre el concepto de saber cómo y se encuentra con esta hoja. Y lo que menos le da interés justamente es lo más importante. Porque el lema y misión Rosacruz, fíjense que es importante no solamente el lema, sino que es la misión de cada uno, transformarse en lo que está diciendo, con tres cosas bien importantes. Una en el mundo del pensamiento, otro en el mundo del deseo y otro en el mundo físico. Esos tres, esa trinidad, ¿no es cierto?, hace que el ser humano pueda mejorarse, pueda ser mejor de lo que es ahora en estos momentos. Por eso que esta primera página, normalmente la gente y los alumnos fundamentalmente la pasan de largo. Y ahí está, ¿no es cierto?, lo más importante que tenemos que tener en la primera hoja. Fíjense que pensando con eso, me di cuenta que esto cae como anillo al dedo. Y se los voy a decir. La ética de dar con el efecto sobre el dador, como una lección espiritual, está hermosísimamente descrita en la visión de Sir Launfal, de Lowells. El joven y ambicioso caballero Sir Launfal, envuelto en una brillante armadura,
como nosotros, ¿no es cierto?, los estudiantes, ¿no es cierto?, con un libro, el concepto de los sacos del cosmos, que me va a transformar la vida, y llevando lujosos vestidos aparte de su castillo para buscar el Santo Grial. En su estandarte lleva la cruz, el símbolo de la benignidad, y en la ternura de nuestro Salvador, el amante y el humilde. Pero el corazón del caballero está lleno de orgullo y desdén para el pobre y necesitado, y encuentran un leproso en la salida del castillo, y desdeñosamente le arroja una moneda de oro, como si arrojara un hueso a un perro hambriento. Eso, ¿no es cierto? Está, todo esto, lo que estoy diciendo, todo es de Max Hendel. Está el capítulo tercero del hombre y el método de su evolución. Bueno, ¿por qué traigo a colación a Sir Launfal? Ustedes saben, justamente igual que esta primera hoja que ustedes ven aquí, está en las puertas del castillo, en las puertas del libro. Y esto es lo más importante. Igual que Sir Launfal, buscando ese santo grial, buscando esa espiritualidad que cada alumno necesita, justamente la encuentra en la primera página. Bueno, todo el mundo sabe de la historia completa de Sir Launfal. Él sale del castillo y sale a buscar el santo grial. Muchos años después regresa, ya no es su castillo. Y cuando regresa ya canoso, malogrado, y realmente encuentra nuevamente ese mismo leproso esperándolo y estirándole la mano. Y por fin se da cuenta. Sir Launfal se da cuenta justamente de que eso es lo que andaban buscando desde un principio. Se baja de su caballo, por supuesto, e inmediatamente lo abraza, e inmediatamente, ¿no es cierto?, se arrodilla ante él. Y ahí entonces, evidentemente, el leproso transforma su imagen, y ahí se da cuenta que lo que andaba buscando Sir Launfal no estaba afuera, en las tierras de afuera, sino que estaba hacia adentro y hacia adentro de su corazón. Por eso que lo importante de este símbolo, lo mismo, es un símbolo, ¿no es cierto?, que muchas veces refleja a este Sir Launfal. Y ahí está este lema y misión de cada hombre de que sea Rosacruz. Todos debemos alcanzar esto. El cómo se los voy a explicar muy simple, muy simple. Hablemos de esta palabra rimbombante que nos encontramos, que normalmente, ¿no es cierto?, es un lenguaje que dicen el Somatsuchikon, y todo el mundo queda de repente en silencio. Algunos no se acuerdan lo que significa, otros se hacen como que sí, mueven la cabeza como diciendo, sí, lo sé, pero es muy simple. Significa cuerpo anímico. En los estudios Rosacruces se le llama el cuerpo alma. Es el ropaje de la nueva dispensación y es el vehículo que nos hace posible entrar en el templo invisible. Es la vestidura de flama y no se debe confundírsela con el alma. Ojo, no es el alma, es el cuerpo alma. ¿Y qué es lo que es el cuerpo alma? El cuerpo alma está constituido por el alma más el éter luminoso más el éter reflector. Eso es el cuerpo alma. Alma, éter luminoso y éter reflector. Fíjense que estamos hablando de un cuerpo, no del alma. ¿Qué es lo que dice Max Hendel en los libros de Max Hendel, lo que es cuerpo-alma? Lo deducimos de inmediato. El cuerpo-alma es uno de los vehículos del espíritu y uno de sus cuerpos está compuesto de los dos éteres superiores del cuerpo vital, lo acabamos de decir, ¿no es cierto? Es decir, el éter de luz, el éter luminoso y el éter reflector. El cuerpo alma se constituye, fíjense,
por medio de la vida de amor y servicio a favor de la humanidad. Lo puse con amarillo porque hay que destacarlo. Fíjense cómo construyendo, se va construyendo con las buenas acciones. Semejante vida no solamente atrae y purifica una gran parte de los éteres superiores, sino que con el tiempo también tiene como efecto el que se produzca una división entre ellos. Ojo, fíjense lo que está diciendo, que se dividan, que se produzca una división. Mucha gente dirá, bueno, ¿y cuál es la división? Bueno, con los éteres inferiores. Ah, ¿y cuáles son los éteres inferiores? Por supuesto, hay dos éteres que son inferiores y otros dos éteres que son superiores. ¿Cuál sería ese éter fundamentalmente? El éter vital y el éter químico. Esos éteres, ¿no es cierto?, que deben estar siempre adosados y pegados a nuestro cuerpo, no así el luminoso y el reflector. Porque el éter químico, evidentemente, ¿no es cierto?, es justamente el que repara fundamental el cuerpo, y el éter vital es de la propagación. Esos éteres siempre deben estar en la parte física y los otros despegarse. Continúo. Semejante vida no solamente atrae y purifica una gran parte de los éteres superiores, sino que con el tiempo también tiene como efecto el que se produzca una división entre ellos. Y los dos éteres inferiores, después de haberse producido esta división, el cuerpo-alma se ha separado. Fíjense, el cuerpo-alma se ha separado para ser empleado en los vuelos del alma. Estas no son palabras mías, sino que es lo que dicen los textos de Max Ender. El trabajo a favor de la humanidad construye el cuerpo-alma. Pero ojo, cuidado, pero una vida ligera y sensual impide su crecimiento, fíjense, y produce además el efecto de que los dos éteres inferiores se introduzcan en él, en lugar de los dos superiores que quedan excluidos. En el alma se empiezan a introducir justamente por la situación del deseo. La situación del deseo es fundamental e muy importante. Por lo tanto, cuando sean los deseos altos, evidentemente el cuerpo alma se empieza a fortalecer. Y ahora, fundamentalmente vamos a leer algo que es muy importante. Cuando el cuerpo alma está construido, la persona que lo posee es capaz de salir de su cuerpo físico a su antojo. Y después de haber recibido la debida instrucción, puede atravesar el espacio de su lugar a otro con la más absoluta libertad. Ahí ya el alumno, ¿no es cierto?, Rosacruz, con eso queda de una forma ya, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que es para mí. Pero el problema es que nunca supera muchas veces la parte sensual, nunca esa vida ligera. Y estoy hablando de eso porque al lado derecho nuevamente pongo la primera página, pongo ahí un cuerpo sano, pongo una mente pura y pongo un corazón noble. Si no tiene esos tres requisitos, no va a poder hacer lo que se está diciendo ahí. Porque si quiere él tener un cuerpo alma, para ir a visitar a la vecina en la hora en que ella se acuesta, lamentablemente no va a tener ninguna posibilidad de poder salir. O en su efecto, a lo mejor él cumple todos los requisitos, pero lamentablemente tiene un vicio, el alcohol o la droga. Y eso evidentemente tampoco va a hacer que esta persona pueda. Es muy importante que la persona tenga la mente, el corazón y el cuerpo realmente ordenado. Caso contrario, no va a poder realizarlo. Entonces, evidentemente, vamos a comenzar con la mente. Mente pura. ¿Cómo podemos construir esta mente pura? Lamentablemente, nosotros tenemos un grave problema, que siempre adosamos nuestra mente a los pensamientos impuros, porque fue lo primero que hicimos al principio. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos que nuestra mente, cuando éramos niños,
no teníamos si pudiéramos decir, pensamientos tan pecaminosos, tan oscuros, sino que con el tiempo el cuerpo comenzó a percibir ciertas sensaciones y a recibir ciertas informaciones que realmente empezaron a contaminar esa mente. No necesito dar más imaginación sobre eso, pero se dan cuenta que realmente la mente piensan y creen que no se ve nada, es nuestra cajita oculta, es algo que nosotros solamente conocemos. En nuestra caja oscura no hay problema, podemos mentir, podemos tener pensamientos, cualquier tipo de ellos, y total están en mi mente y mi mente, mientras yo no lo diga, es un secreto, pero lamentablemente para la parte química, no así del mundo del deseo hacia arriba. Pero bueno, veamos qué es lo que es mente pura. El velo del destino, estos tres vehículos, el cuerpo físico, vital y de deseos, junto con el eslabón de la mente, son las herramientas del espíritu en su evolución. Y contrario a la creencia general, la habilidad del espíritu para investigar los planos superiores no depende tanto de los cuerpos más sutiles o etéreos, como depende del más denso de todos, o sea, el físico. La prueba de este acerto no está mal escrito. Acerto. Es evidente que está al alcance de nuestra mano. Y sin duda alguna, todo aquel que ha intentado esta prueba en serio lo habrá podido comprobar por sí mismo. Hasta aquí lo que estoy hablando, y puse justamente este párrafo, hay mucho sobre esto, literatura de Max Endel sobre la mente pura, pero este me llamó la atención, este párrafo completo, porque la verdad es que cuando uno lo hace y se le cumple a uno, puede hablar con propiedad con respecto a esto. Continúo. La prueba de este acerto significa, ¿no es cierto? Bueno, lo vamos a ver, lo que es acerto. Es evidente y está al alcance de nuestra mano. Y sin duda alguna, todo aquel que ha intentado esta prueba, en serio lo habrá podido comprobar por sí mismo. Y no ha sido así, puede lograrse inmediatamente siguiendo las indicaciones para cambiar la condición de su mente. Pongamos por caso que una persona se ha dado el hábito de pensar en determinado sentido que no le place. ¿Acaso después de una experiencia religiosa encuentra que a despecho de todos los buenos deseos, tales indeseables pensamientos no le abandonan? Pero si determina limpiar su mente de forma que solo contenga buenas y elevadas imágenes, puede lograrlo, simplemente rehusando admitir pensamientos impuros. Y notará que su mente se ha depurado sensiblemente. Al cabo de una semana o dos de esfuerzos, y si persisten tales pensamientos, especialmente manteniéndolos de carácter religioso, alcanzará una completa regeneración de la misma. Aún la mente más anormalmente degenerada puede ser totalmente purificada en unos cuantos meses. Esto lo han experimentado muchos que lo han intentado, y cualquiera que lo desee y sea lo suficientemente tenaz puede alcanzar lo mismo y gozar de una mente pura y limpia en muy poco tiempo. Esto lo puse porque realmente cuando una persona comienza a hablar del vaso sucio, no puede contener agua pura, es justamente lo mismo. El cerebro no puede contener buenos pensamientos si realmente dentro está sucio. ¿A qué me refiero yo esto? Me refiero a que hay un dicho que dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Inviértanlo. Inviertan eso y digan, si siembran buenos pensamientos,
en su cerebro y comienzan fundamentalmente a sembrar los buenos pensamientos, evidentemente que al final van a cosechar lo que han sembrado, buenos pensamientos. A eso es lo que se refiere este refrán. Por eso que es importante que nosotros vayamos dejando. Se puede, hay que hacerlo. Y en la medida que uno lo va haciendo, evidentemente la mente comienza a estar cada vez más brillante. Brilla. Si esto es lo mismo que una discoteca. Ustedes cuando pasan de noche por una discoteca, realmente todo luminoso, todo brilla, todo está hermoso, pero lamentablemente cuando llega la luz del sol y abre e ilumina realmente con una luz real, no ficticia la de los focos, realmente uno comienza a darse cuenta que ese lila que de noche se veía tan majestuoso, ya ese lila dejó de ser bonito, es hasta repugnante. Los chicles pegados, olor a alcohol, olor a cigarrillo, realmente ya dejó de ser lo que era de noche. Lo mismo sucede con la mente. La mente hay que hacerle aseo, hay que hacer lo mismo que tiene uno en la casa, hacer aseo en la casa para que se vea brillante. Lo mismo sucede con nuestra mente. En la medida en que vamos haciendo eso y vamos ejerciendo que los pensamientos se transformen, no tengamos ira, no tengamos envidia, no tengamos todas esas impurezas que lo único que hacen es desgastar al ser humano. Es que esta persona, pero ¿cómo puede ser que el mundo funcione así? Miren las guerras que hay, no se preocupe de las guerras, véase al espejo y vea la guerra suya permanente que tiene todos los días de mejorar su mente. Deje la mente, la guerra a un lado. Pero es que el mundo marcha como debe. Pero es que está todo malo, para usted estará todo malo, para Dios no. E incluso más, el mundo debe ser así, ¿para qué? Para que usted pueda y tener la oportunidad de poder discernir. Usted no podrá ver algo bonito si no tiene algo feo al lado. No podrá ver lo blanco si no hay un oscuro. Entonces, evidentemente, esto tiene que estar de esta forma para que usted evolucione, se adapte, se mejore. La mente debe ser de esas características. Y esa característica la hace la mente en la medida en que uno va sembrando estos buenos pensamientos y va desechando. ¿Qué le importa a usted, no es cierto, que la persona de tal o cual parte, no es cierto, sea injuriosa, habla, grita y tira garabatos? ¿Qué importa? Mientras no lo diga usted, comience a ejercer su mente pura, comience a dar en un momento dado, a entregar la mente pura, una sonrisa que genera la mente diciendo buenos días, un levantarse en la mañana deseoso de ejercer lo que tiene que ejercer y no buscar por qué yo, sino que por el contrario, por qué yo no. Eso sale en una de las cartas de Max Ender, las primeras cartas de Max Ender. Y eso es lo que uno en esos momentos tiene el deseo de hacer. En la medida en que usted lo va haciendo, se va a ir encontrando que todos los pensamientos pecaminosos que usted tiene se van yendo. Y ojo, ahora se va a empezar a dar cuenta a partir de esos momentos que realmente cualquier pensamiento que entre, sea pecaminoso, sea lujurioso, sea odioso, lo que usted quiera, se va a dar cuenta. Y ahí es donde viene el rechazo. Recházalo inmediatamente, no. No necesito ese pensamiento. Yo manejo mi mente, yo tengo el carácter suficiente para decir lo que entra dentro de mi mente. Nosotros estamos ahí con la mente abierta. Estamos recibiendo por los cinco sentidos, estamos recibiendo toda la información, tanto de la televisión, tanto de la calle, los vehículos, el sonido de los árboles, los pajaritos. Vaya separando, vaya separando los sonidos, los olores, los sentimientos, los calores, la temperatura, todo eso lo va separando y va ejerciendo realmente lo que entra dentro de su mente y no lo que quiere entrar, que eso es basura. Esa es la parte importante y la parte que realmente nosotros debemos mantener. Por eso,
que cuando puse esta imagen, ¿no es cierto?, de una persona con un vaso, nuestra mente debe estar limpia. Al estar limpia, evidentemente, puede recibir a partir de esos momentos sentimientos puros, sentimientos o pensamientos puros. Eso es lo más importante de la mente. Aquí yo puse el cuadro de los siete mundos porque realmente toda la especie humana a través del tiempo, el mundo del pensamiento, la mente, no tenía a dónde tener referencia y se apega inmediatamente al mundo del deseo. Y la primera impresión que justamente se apega es a lo más básico en el mundo del deseo, la primera región de las pasiones y de los deseos inferiores. Evidentemente, eso es en toda época. Nosotros cuando nacimos, ¿no es cierto?, nos empezamos a pagar justamente las pasiones y los deseos inferiores. Cuando uno era un bebé, evidentemente tenía hambre, lloraba. Así de simple. ¿Por qué? Porque eso era el deseo que yo tenía, me necesitaba tener el estómago lleno. Por lo tanto, ese era lo más bajo que yo tenía. No teníamos luz de vida, la vida anímica, ni luz anímica, ni poder anímico, todavía no están desarrollados. Entonces, evidentemente que nosotros nos llegamos así, lo mismo nuestra especie ha ido evolucionando, pero siempre ocupa esos dos primeros lugares donde realmente nos impresionamos y realmente pues, manejamos y trabajamos la primera y segunda región. Después, con el tiempo, cuando vamos creando los cuerpos y vamos teniendo la edad, vamos realmente evolucionando y al evolucionar vamos llenando las otras regiones con nuestra evolución. Pasamos ahora a nuestro corazón. Dice corazón noble. Y realmente muchos dicen, ¿qué es noble, po? No, yo tengo un mueble allá que es una madera que es noble. Ah, eso de ser noble. No, no es eso. No estamos hablando de eso. Y puse el diccionario para que realmente hablemos aterrizadamente qué es lo que significa noble. Ser noble de corazón significa poseer una calidad humana excepcional, caracterizada por la bondad, la generosidad, la honestidad y la integridad. Es actuar con rectitud, sin buscar beneficios personales, demostrando compasión, empatía y perdón hacia los demás, incluso en situaciones difíciles, que se trata de una pureza de intención en busca de un bien común. Esto evidentemente todo el mundo lo entiende y es esa la nobleza, es ese corazón que tenemos que tener. ¿Para qué? Justamente para hacer lo que debemos hacer, con un corazón noble, no buscando, ¿no es cierto?, nuestros propios intereses personales, sino que por el contrario, el interés de el resto de las personas. Esto es no necesita mucho, si podríamos decirlo, mucha explicación, pero de eso se trata tener un corazón noble. Por eso se busca dónde podemos ayudar y qué podemos hacer para ayudar al prójimo. Todos podemos hacer algo, no significa que todos nosotros tengamos que ir a un hospital a barrer los pasillos o a barrer una sala. No, muy por el contrario. Hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? Y con un corazón noble significa es justamente establecer esta relación, no para mí, sino que para el resto de las personas. Por eso que es importante mantener también esta nobleza, que esa nobleza obliga. ¿Cuándo mejor estaríamos en un mundo si practicásemos nuestros actos de caridad y de largueza diariamente, en vez de aguardar a circunstancias excepcionales? Puede ser que sea noble el morir por una causa grande, pero es seguramente más noble vivir una existencia de desprendimiento durante luengos años. Luengo significa, ¿no es cierto?, largo, exitoso,
prolongado. Por lo tanto, puede ser noble el morir por una causa grande, pero es seguramente más noble vivir una existencia de desprendimiento durante largos años, consolando a los demás y ayudándoles a ser mejores y más nobles, que morir esforzándose en matar a un semejante. Creemos que esa es la labor nuestra, la labor de un Rosacruz. Terminamos esto con la tercera, el cuerpo sano, mantener un cuerpo sano. Es ya un hecho científico comprobado que el estado de la sangre afecta a la mente y viceversa. Para tener una mentalidad sana es menester un cuerpo igualmente sano. Solo una mente sana puede trascender a la pasión y solo un cuerpo sano puede generar otro que sea puro. Los Rosacruces han tratado siempre de sanar el cuerpo para que pueda albergar una mente sana y un amor puro, para que cada concepción de en esas condiciones sea un paso adelante hacia el día del Señor que todos esperamos tan anhelosamente. Esta es la razón que impulsa las actividades curativas de esta fraternidad y el significado de su tema. Si ustedes se fijan, he escrito muy poco para que ustedes entiendan este concepto nada más. Cuerpo sano significa comer sano. Comer sano significa, ¿no es cierto?, incluso no hasta hartarse. Nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de alimento. Y por supuesto, este cuerpo sano significa también que no podemos estar drogándolo o tener alcohol en nuestra sangre, o fumar, o comer carne. Ay, me van a decir, alguien me va a decir, pero es que la carne, ¿por qué tenemos que nosotros dejar la carne? Fundamentalmente, a mí me gustaría que en ese punto alguien fuera un matadero, pero no a la parte donde cortan y trozan y sacan las vísceras. No, 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 no esa parte. Es antes, cuando los animales entran, ¿no es cierto?, al matadero. Ellos sienten la muerte, sienten el olor adrenalínico que tienen los otros que ya están siendo prácticamente faenados y realmente eso los desespera. Y ustedes ven cuando muere un animal y que sirve solamente justamente para destrozarlo y para que alimentar a las personas. Eso normalmente, yo siempre he dicho, yo no, pues, afortunadamente yo hace mucho tiempo que no, soy vegetariano, porque dejé de que mi cuerpo o mi estómago fuese el cementerio de animales. Normalmente uno, al asesinar a un animal y trozarlo, comienza la carne de ese animal a tener un proceso de descomposición. A partir de esos momentos, se refrigera para tener una descomposición más lenta. Pero cuando llega a su boca y usted se la traga, está en proceso de descomposición esa carne. Y usted la traga y ese proceso de descomposición después la asimila y la lleva a su cuerpo. Ese es el problema. Por lo tanto, yo en ese sentido trato de evitar toda esa carga de ADN de ese animal se transfiera a mi ADN o a mis cuerpos y a mis fibras musculares, ¿no es cierto? Y por el torrente sanguíneo. Realmente no me gusta. No me gusta ser carnívoro. Ni tampoco ni peces, ni mariscos, ni carnes blancas, ni carnes rojas, porque siempre uno se empieza a escudar que realmente ya no estoy comiendo carne, sino que estoy comiendo carne solamente pescado. No, 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 ninguna. No, no coma carne. Es muy importante eso, ni siquiera marisco. El bivalvo, todos los mariscos son realmente filtrantes. Ellos filtran, ¿no es cierto?, todas las impurezas del mar.
y eso también lo estamos comiendo. Dejen eso, por favor. Las carnes son malas para nuestra vegetación. Yo llevo muchos años vegetariano y créanme que no tengo ningún problema en estos momentos en mi cuerpo. Así por lo tanto creo y considero que ser vegetariano no tiene ningún problema. Lo mismo sucede con todo lo que es el cigarrillo. El cigarrillo que contamina silenciosamente por dentro. Las drogas es lo peor. Las drogas normalmente uno dice, es que no, es que fue solamente un momento de en una discoteca, estábamos con unos traguitos y realmente nos pasó esto y nos regalaron esta droga. La droga, la cocaína, fundamentalmente transforma el cerebro, lo modifica y eso es muy, muy peligroso. Por eso que aquí la mente es muy importante y el estado de la sangre. La sangre, ustedes saben que es aquella que lleva toda nuestra información hacia la parte del hígado. La sangre filtra en el hígado, ¿no es cierto? Se filtra, pero la sangre es aquella que va registrando toda nuestra vida. Entonces, evidentemente, también está trasladando todas nuestras impurezas, las drogas, el cigarrillo, todo eso está mal. Por lo tanto, nuestro cuerpo siempre es sano. No se vayan al extremo. He visto personas que lo único que quieren es tomar agua, pero ojo, tampoco contaminada porque el agua de la llave está contaminada. Bueno, usa un filtro y al usar un filtro va a estar menos contaminada y va a poder tomar esa agua que es agua pura. No, pero es que yo la quiero más pura, quiero ojalá que sea H2O. Oiga, no existe eso. Normalmente el cuerpo necesita sales, necesita minerales. Y esos a través siempre están, ¿por qué? Porque la filtración a través de las napas de esa agua que ha ido cayendo en las cordilleras y después se filtra entre medio de la tierra, va sacando justamente los minerales que se necesitan. Por eso que hoy en día, cuando una persona trota, normalmente no toma ya el agua sola, sino que toma estas hidratadores que son normalmente con sales minerales que ha gastado el cuerpo. Por eso que es importante que no se vayan al extremo, ni tampoco del aire. El cuerpo necesita, por supuesto, cuando necesiten oxígeno, váyanse a un bosque. El bosque está lleno de oxígeno, en una proporción normal. No necesita oxígeno puro el pulmón, no necesita el oxígeno puro el cerebro, sino que por el contrario, manejarse en este mundo de esa forma y no tratar exageradamente de purificarse. Háganlo progresivo. Quien fuma, deje de fumar. Es que no puedo, yo realmente o voy al baño, me tomo un cafecito, realmente saco el cigarro porque lo necesito, al menos 4 cigarros al día, déjelo. Si no le hace, no le hace, lamentablemente le hace daño a su cuerpo. Déjelo. Y se va a encontrar con que realmente va a empezar a cumplir lo que todo el mundo necesita, pero que los Rosacruces tienen que empezar a cumplir. Y con esto simplemente yo dejo esta conferencia que he hecho para ustedes, que fundamentalmente lo que persigue en estos momentos es eso, corta, simple, no tiene un lenguaje rimbombante y a su vez he hecho lo más simple posible bajar esto y bajé solamente a la primera página del concepto de los sacos del cosmos. Normalmente cuando entramos en esta, si pudiéramos decirlo, concepto de los sacos del cosmos, muchas veces no entendemos o muchas veces volvemos a hablar de nuevo. Sí, y para eso estamos, para eso está Marcos y para eso hay varias personas acá que ya están, si pudiéramos decirlo, llevan muchos años como Rosacruces y pueden orientarlo y pueden seguir. Ninguno aquí es maestro, ninguno. Todos somos lo mismo, somos hermanos, con la única diferencia que unos que ya nacimos antes, estamos justamente para ayudar a los que vienen después.
Y siempre van a haber preguntas. Y pregunten, por favor. Lo más importante es preguntar, porque en ese sentido uno va evolucionando. No, no digan, es que, pucha, la pregunta yo ya la he hecho 2 veces, todavía no lo entiendo. No importa. Para esa es la misión que tenemos nosotros. Así que, por lo tanto, gracias por escuchar esta conferencia simple, pero que es necesaria en todo estudiante para poder justamente espiritualizarse. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, duda, perfectamente la podemos aclarar. Orianita, gusto en verla. Hola, hola, buenas Adelante. tardes, Alberto. Muchas gracias por la conferencia. Siempre hay un dicho que dice que siempre lo más simple es lo más profundo. Y es verdad, porque tu conferencia, dentro de toda la simpleza que tú pusiste, si abrimos los ojos y lo entendemos bien, está diciendo está, todas las verdades que necesitamos saber. Así que simplemente eso quería agradecerte porque en realidad no, los nuevos aprenden y los antiguos recordamos lo que tenemos que recordar. Muchas gracias. Gracias, Oriana, muy amable. Lady había levantado la mano. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lady. Lady Joana Giral. Sí, señor. Adelante. Em, bueno, mi pregunta serían dos. Una que me gusta hacer siempre, pero sé que va muy de la mano del proceso individual, ¿cierto? Porque depende de ese llamado y esa necesidad que cada persona tiene. Y es, aparte del concepto Rosacruz, ¿con qué otras obras o libros uno puede apoyarse tanto para entender el concepto como para ir avanzando en este camino? Y la otra, respecto a la alimentación, em, yo sé que hay varios libros que hablan como sobre esto, ¿cierto? Pero no conozco como uno específico y me gustaría tener como la recomendación de uno específico que ayude a comprender y enfocar cómo hacer ese cambio, esa transformación a nivel de la alimentación para que el cambio no sea muy caótico, sobre todo cuando hay condiciones de enfermedades, ¿cierto? Que es lo que médicamente justifican para el consumo, digamos, de las proteína en carne. Correcto, Lady. Mira, la primera, Max Endel no solamente hizo el concepto Rosacruz del Cosmos, hizo 23 libros más y esos los puedes encontrar en la biblioteca Rosacruz. Esos están a disposición en la biblioteca Rosacruz para todas las personas, lo pueden bajar para poder ir leyéndolo. Y te sugiero primero, eh, lee el concepto Rosacruz del Cosmos completo. El concepto Rosacruz del Cosmos también tiene una parte donde habla de la, si podríamos decir, de la alimentación. Y fíjate que lo está hablando cuando se hizo el concepto en 1912, pero totalmente vigente a todo lo que Max Hendel dice sobre lo vegetariano. Entonces, bueno, la primera parte, como te digo, una vez que leas el concepto de los sacos del cosmos, te van a salir un montón de preguntas. Te vas a que no importa. Todas esas preguntas hay que ir contestándoselas. Y después, evidentemente, vas a encontrar esa necesidad o esa avidez por justamente despejar tus incógnitas, las vas a ir encontrando en los otros libros de Max Hendel. Por ejemplo, los 2 tomos de preguntas y respuestas de Max Hendel van dando quizás un plus sobre todas las necesidades que tú tienes de inquietudes con respecto a toda esta vida espiritual, Rosa Cruz.
Con respecto, fíjate que ahí Armando está poniendo www.rosacruz.net. Ahí vas a poder encontrar todas los libros de Max Hendel y podrás bajarlo y estudiarlo y leerlos cuantas veces sea necesario. Fíjate que incluso más, una vez que vayas leyendo, nosotros terminamos después en muy poquito más, por ejemplo, terminamos la grabación e inmediatamente se deja de grabar y podemos preguntar lo que sea, incluyendo si no es de la conferencia que se dio. Eso es importante porque la persona puede hablar, mira, tengo esta inquietud, tengo este problema y evidentemente lo hablaremos, lo conversaremos cuantas veces sea necesario hasta que se entienda. Así que por favor, en ese sentido, la primera pregunta. Con respecto a la alimentación, fíjate que curiosamente ahí mismo tenemos conferencias, unas muy buenas conferencias justamente de alimentación, que se pueden ir buscando dentro de las conferencias. Marcel, por ejemplo, Marcel Masson hizo una conferencia de las frutas, todo lo que es lo conveniente de comer frutas y realmente deja, ¿no es cierto?, una gran información sobre el valor que tienen las frutas, que no son, normalmente uno come un poquitito fruta nomás, meter, pero sí son interesantes todas estas conferencias porque eso lo va a uno guiando justamente en la alimentación. Y eso te voy a decir, perdón, que las preguntas que tú vayas teniendo, anótalas y las vas diciendo acá sin ningún problema, pero creo que la alimentación es muy, muy, muy importante. Y como tú dices, hay que tener un paso. El paso para poder alimentarse, ¿no es cierto?, en buena forma, es de a poco, quizás, pero cada uno tiene su fórmula. Muchos fumábamos, yo fumaba, muchos comíamos mucha carne. Yo, imagínate, yo vivo acá metido en el cono sur, ¿no es cierto?, al lado de la Argentina, cerca de la Antártida, donde se mojan los pingüinos, ahí ando viviendo yo. Entonces, evidentemente, carnívoro total, ¿no es cierto? Pero aquí lo que voy yo, que uno va dejando con donaire las cosas. Dejamos el cigarrillo, ¿no es cierto? Y se los digo, lo primero que la mente decía cuando dejé de fumar, oye, pero ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer cuando te tomes un café? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer con la mano derecha si siempre tienes un cigarrillo? Bueno, simplemente nos empezamos a dar cuenta de que al eliminar el cigarro, la mente comenzó a despejarse, se empezó a abrir la mente. Podías hacer operaciones matemáticas sin ningún problema rápidamente. Se acabó el sonambulismo, que a las 3 de la mañana todavía uno estaba despierto porque no podía conciliar el sueño. Se acaba eso, se acaba, ¿no es cierto? Se amplifican los sentidos cuando ya no fuma uno, todos los sentidos, la vista, el tacto, el sabor. Empieza uno a saborear las cosas que estás comiendo. Tiene un sabor distinto porque el cigarro neutralizaba todo eso. Entonces al final la vida te sonríe de una forma distinta que el cigarro te está diciendo que no lo veas, pero ahí lo ves. Ahora después de hacer eso, uno sigue. Alcohol no más, se acabó. ¿Para qué alcoholizarse? ¿Para qué? Para yo tener, ¿no es cierto?, en esos momentos un trago de alcohol me aviva, un trago de alcohol me hace más valiente, un trago de alcohol puedo correr el auto sin ningún problema, un trago de alcohol me aviva para avisarle a otra mujer que estoy interesado de ella. Ya esas cosas uno las va dejando con donaire, ya no interesan. Uno es por lo que es y punto. Entonces, evidentemente, el alcohol no sirve. Ah, pero es que tomemos salud porque en esta reunión, ¿no es cierto? ¿Cómo no vas a saludar con un champán, ¿no es cierto?, a las 12 de la noche cuando se realmente se haga un cambio de año? No, no tomo. Y me siento tan orgulloso de no tomar. Incluso más, si yo no estoy acá, no soy el gallo fome. Muy por el contrario, sigamos hoy, sí, por supuesto. Y yo brindo con una bebida, así de simple. Y eso es lo bonito, que tú has cambiado de actitud y tu carácter te refuerza.
Por lo tanto, vas aumentando. Después con la alimentación lo mismo. Tú vas dejando, oye, es que vamos a hacer un asadito, háganlo, pero yo voy encantado, yo tomo una bebida sin ningún problema y conversamos del tema. Yo no les ando metiendo los rosacruces por entre medio, no, en silencio. Aquella persona que tenga interés en hablar conmigo y conversar temas espirituales, ningún problema, mira, reunámonos otro día y podemos conversar estos temas. Eso es lo bonito, te das cuenta de ir viendo. Y así, vas dejando con donaire las cosas tuyas y la alimentación te vas a seguir dando cuenta que puedes dejar la carne. Anda dejándola de a poco. ¿Me entiendes? Deja las carnes rojas, sigue con las carnes blancas nada más, o comiendo pescado hasta que después lo dejas todo. Así progresivamente se puede, todo se puede, Lady. Así es que por favor, no tengas miedo, avanza, avanza. No Sí, sé, muchas gracias. no, ¿por Eh, qué, Lady? no, en realidad ha sido un proceso muy bonito. Yo digamos que llevo unos buenos años, digamos, con cercanías a estos conocimientos. Vengo estudiando el concepto hace mucho rato, pero siempre es complejo y por eso pues también hablo como de esas guías adicionales. Incluso he tenido pues relacionamiento con el libro de respuestas en el que uno se apoya mucho para comprender el libro porque al principio suele ser un poco complejo entenderlo, ¿cierto? Y Por lo he empezado supuesto, varias veces. Y cada vez que lo empiezo son cosas distintas que uno va hilando, comprendiendo. Algunas las va reafirmando, otras las va redescubriendo, porque no se habían visto en las otras etapas, digámoslo así. Y definitivamente es todo un camino y un proceso. Con el tema de la alimentación, de hecho, en el tema de las carnes, en mi caso ha sido un proceso muy, muy contrario, porque de hecho yo crecí mucho por condiciones económicas donde la carne era un lujo, ¿cierto? Entonces no crecí comiendo poca carne y no me hacía falta. Y de hecho empecé a consumirla más que todo por una condición médica donde un médico me recomendó empezar a comer esto porque me hacía falta. Ay, ¿qué pasó? Ah, bueno, pero siento que pues desacostumbrarme a ella sería un proceso más fácil que difícil. Le- El, la guía o la duda es más porque esto no vaya a afectar pues como el tema de la salud, ¿cierto? Entonces por eso preguntaba como por una guía que lo ayude a uno a enfocarse allí para poder hacer esos cambios paulatinos sin alterarse como mucho en estos temas. totalmente, Lady, de acuerdo contigo. Totalmente. Uno debe ir, evidentemente, viendo cómo reacciona tu cuerpo. Así que totalmente de acuerdo. Hay mucha información con respecto a eso. Lo otro que decía aquí López Puyol, creo que está en el chat, todos lo pueden ver, es algo bien importante. ¿Ah? Él es uno de los que está a cargo de uno de los chats que hay y dice lo siguiente: invito a todos aquellos que no están en el grupo internacional de Rosacrucian International Family a que se unan para unir sus carbón con la llama de la fraternidad. Aquí os indico el enlace, aquí está el enlace ahí para poder enlazarse con el WhatsApp. Gracias. Maybe. Sí, 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 sí. Gracias, Maybe. Carlos, porque la verdad es que es importante, porque ahí siempre vas a tener información, Lady, de todas las cosas, las conferencias y todo lo que estamos haciendo. Y por favor, sigue preguntando. Es muy importante ir preguntando y avanzando. Guillermo Iturra está con la mano levantada adelante. Sí, Súper. perdón. Marcos, tú quieres hablar un poquitito. Ya, yo quería aclarar un poquito más ese punto antes de dar Sí, la palabra sí, a Guillermo. Con permiso, sí, Guillermo. Sí, 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 sí. el problema del vegetarianismo, yo en mi caso particular no le recomiendo a nadie que lo sea. Eso es un problema de cada cual. Pero sí digo que es una tendencia hoy en día por salud. O sea,
Mucha gente está tendiendo al vegetarianismo por salud. Por lo tanto, no debe estar muy contraindicado por los médicos. Los médicos te dicen, te recomiendan, ¿no?, que la proteína animal la podemos obtener del huevo y de la leche. O sea, no es vegano, es vegetariano, lo que recomienda más gente. Nada que haya que matar al animal. Pero para ser vegetariano en la Fraternidad Rosacruz, tiene que crearse primero una conciencia de que los animales son nuestros hermanos menores. Es una oleada de vida que viene posterior a nosotros, que tiene un desarrollo que lo único que le falta es la mente. A ninguno de nosotros, y siempre digo esto, se le ocurriría comerse una mascota. No, imposible. Que uno se coma al perrito que lo crió, al gatito, no, porque son casi humanos. Pues así mismo tenemos que mirar la vaquita, el pollito y el conejito, el puerquito y todas esas cosas, como que son animales, sobre todo los mamíferos, que un mamífero tiene un grado evolutivo muy superior al que teníamos nosotros cuando éramos animales en el periodo lunar. Por eso, en esta fraternidad, el ser vegetariano no es por salud, no es de forma egoísta, es por amor a los hermanos menores, a la oleada de vida que viene detrás, que en el próximo periodo van a ser humanos, van a tener una condición humana como la tenemos nosotros ahora y van a ser superiores a nosotros inclusive. Era lo que quería decir del vegetarianismo. Y en cuanto al concepto Rosacruz del Cosmos, ese es el libro de cabecera, ese es el libro que hay que estudiar. Yo llevo más de casi 40 años leyéndome el concepto y todavía hay cosas que yo le saco nuevas, porque los otros libros son complementos. Son complementos. Cuando se explica el cuerpo vital, por poner un ejemplo, en el concepto te dicen lo que es un vehículo, que las funciones involuntarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un libro entero que se llama El cuerpo vital, que ahí amplía un poco más. En el caso del cuerpo de deseo, igual hay un libro que se llama El cuerpo de deseo. O sea, la literatura de Heindel es tan extensa que yo recomiendo primero el concepto de Rosacruz del Cosmos. No trata de entenderlo todo, es imposible entenderlo todo en una leída, Yo no sé cuántas veces yo he leído el concepto de Rosacruz del Cosmos. Prácticamente, casi que yo te puedo decir que me lo sé de memoria, pero todavía hay cosas que no entiendo, porque es un libro no para esta vida, es para varias vidas. Por eso ningún estudiante puede sentirse mal porque no entiende una cosa. Al contrario, no entiende, investigue. Yo por ejemplo, quiero aprovechar el marco para aclarar un puntico de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que gracias a Dios la tenemos al alcance de todos, pero no es para que lo haga todo, no. O sea, yo uso la inteligencia artificial a diario para crear figuras en las conferencias que hago y todas esas cosas, pero recuerden que la inteligencia artificial no razona, no piensa, es una máquina que está programada para lo que la programaron. Fuera de ahí, ella no puede hacer otra cosa. Se dice que aprende, claro, aprende porque mientras más preguntas se le hagan, él va almacenando esas preguntas y esas respuestas y entonces va adquiriendo más conocimiento. La máquina supera al hombre en la velocidad de buscar, de almacenar información y de accesar a ella. Pero no, fuera, o sea, si usted le pregunta ahora una pregunta que no esté en un libro escrita, él no la puede contestar. Él a lo mejor te dice, bueno, en el libro tal, de tal autor, porque él por asociación va buscando. Pero yo veo que la inteligencia artificial está desplazando al hombre y entonces dentro de
50 años vamos a ser todos unos brutos, porque cada vez que queremos algo, no, inteligencia artificial, déjame preguntarle, inclusive en las tareas de los niños yo veo que utilizan la inteligencia artificial para contestar. Entonces, si no es un examen personal ahí que tienes que no puedes hacer nada y no te dejan, porque si llevas el teléfono puedes accesar a la inteligencia artificial. Entonces, no, nos estamos embruteciendo porque no estamos desarrollando la mente, que es un vehículo que también hay que desarrollarlo. Y hay que pensar, y hay que razonar, y hay que usar la lógica. No, cada vez que tenga yo una pregunta, no, la inteligencia artificial. No, pregúnteselo usted. Usted tiene la respuesta adentro. El espíritu es sabio. Lo que hay que llegar a él. Pregunte para adentro y la respuesta vendrá a través de un niño, a través de un animal, a través de un hecho. Usted va a recibir la respuesta. Pero esfuércese por pensar, esfuércese por razonar, esfuércese por aplicar la lógica, que es lo que nos recomienda Max Heindel. Max Heindel dice, esto no es la última palabra, el concepto no es la última palabra. Dúdenlo todo, investiguen y llegarán a conclusiones mejores que las mías. Me estoy refiriendo a lo que dijo Max Heindel, no lo que digo yo. Ok, gracias. Gracias, Marco. Guillermo Iturrieta, por favor. Ya estás cansado con la mano arriba. No, no, no hay problema. Bueno, yo antes de hacer la pregunta, ¿no es cierto? Me gustaría complementar, ¿no es cierto?, el trabajo que tiene que ver con el ir cambiando nuestros malos hábitos, que no solamente tiene que ver con los vicios, sino también tiene que ver con la forma que pensamos. Pero en mi caso, ¿no es cierto? La parte de la carne, ¿sí? Ha sido un proceso, ha sido un proceso y mi cuerpo ha ido, ¿no es cierto?, desechando la carne, eh, y cada vez ya como prácticamente nada, ¿sí? Inclusive hoy día me dio a probar mi señora, porque ella sí que es carnívora, un poquito de escalopa, como decimos en Chile, la milanesa acá en Paraguay, y de pollo, y que está riquísima, y la verdad que a mí no me gustó, ¿no es cierto? Yo le dije, sí, sí está rica, pero no, la verdad que no me gustó. Entonces es un proceso, lo que pasa es que si tratamos de hacer todos los cambios a la vez, de repente, en vez de mejorar, podemos empeorar. Mi pregunta es la siguiente, porque estamos hablando de la pureza. La pureza es el elemento del desarrollo espiritual, esa sería mi pregunta, no sé. Sí, la pureza en el desarrollo espiritual es fundamental, porque justamente te va dejando la claridad, la conciencia para poder trabajar bien con tu mente. Yo entiendo, porque por eso puse que somos del cono sur, ¿no me entiendes tú? Somos países totalmente carnívoros, ¿me entiendes tú? Yo te entiendo, pero perfectamente. Y muchas veces uno tiene que hacer sacrificios al principio, pero una vez que ya comienza ya a fundamentalmente dejar esos hábitos de carne. Yo te digo, hasta el día de hoy cocino carne, me toca cocinar en mi casa y tengo que hacer una carne en la olla exquisita, rica para todo el mundo. Y lo hago sin ningún problema porque ya no tengo el deseo de probarla, de comerla. Sé cómo queda y sé perfectamente hasta cuándo tiene que cocerse, cómo queda rica. Después les pregunto cuando estamos en la mesa, ¿no es cierto?, cómo me quedó, ningún problema. Yo no la como. Y me siento tan orgulloso, fíjate, Guillermo, porque te digo, desde hace muchos años me siento dueño de mi cuerpo. No me dominan las pasiones bajas, el comer, la gula, ¿me entiendes? No me atraen. Por supuesto que hay cosas que me atraen. El chocolate todavía no lo puedo dejar, por ejemplo. Los helados tampoco. Pero ya son los menos, ¿te das cuenta?
ya no son los tóxicos, los fuertes. Y por eso que uno tampoco tiene que ser, y por eso lo dije, no tan puro, si no puede uno llegar. Si para eso estamos aquí en este mundo, seres humanos, terrenales, con imperfecciones. Y como dijo Cristo, nosotros la carne no hereda el reino de los cielos. Y eso es muy importante, nuestro espíritu, sí. No, por eso es que cuando nosotros tenemos esta experiencia aquí en la vida, después cuando desencarnamos, ¿no es cierto? Y tenemos este proceso hacia arriba, nos llevamos las experiencias. Y esas experiencias son muy válidas, muy importantes. Depuramos, por supuesto, ¿no es cierto?, antes de pasar al mundo del deseo y de ahí nuevamente hacia el mundo del pensamiento, ¿no es cierto? El segundo cielo, evidentemente, es nuestra morada y el segundo cielo es nuestra casa, como dice Max Endel. Pero hagamos un esfuerzo acá en este mundo para realmente mantenernos con una pureza, si pudiéramos decir, relativamente cada uno, porque eso te va a permitir justamente espiritualizarte más. Porque fíjate que yo, que cómo partí, pucha, a ver, eh, queremos salir de nuestro cuerpo. ¿Cómo debemos salir? Hay reglas. ¿Me entiendes tú? Lo mismo que cuando el aeromodelismo, ¿no es cierto? Yo quiero volar. Claro, necesitáis no un auto, y ahora necesitáis un avión. Pero, pucha, a ver, pero ¿cómo es el avión? Las alas no pueden ser muy cortas, tienen que tener lo mínimo para poder sustentarse en el aire. Lo mismo sucede con el cuerpo. Nosotros tenemos que adaptar nuestro cuerpo-alma, ¿me entiendes? Para justamente poder salir, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Y si no se cumplen esos requisitos, no se puede. Por eso que es muy importante la pregunta tuya, Guillermo, en que la pureza que debamos tener dentro debe ser acorde a lo que nosotros estamos viviendo y acorde a nuestros deseos o necesidades que tengamos en este momento en nuestro mundo. Pero con ánimo se puede hacer, Guillermo. O sea, ánimo y valor. Sí, muchas gracias, hermano, muchas gracias. No, ¿por qué, Guillermo? ¿Por qué? Oriana, por favor, adelante. Gracias. Sabes que yo quería como contestar, seguir contestando lo que dijo Lady, lo que preguntó. Eh, Pienso que también hay que explicarle a Lady que todo es lento, que es paso a paso. En la fraternidad no pide que el día siguiente que entramos que dejemos de comer carne. No, al principio habrá que comerla en salpicón, qué sé yo. Después hay que dejar solo la carne blanca, el pollo y el pescado. Después hay que ir lentamente como va la tierra. Una semilla no se pone en el suelo y le salen todas las hojas y se convierte en árbol en 2 días. No, va lentamente. Hay que ir lentamente trabajando a medida que nuestro cuerpo lo vaya aceptando y vayamos adquiriendo conciencia sobre ello. Esa es una cosa importante. Y lo otro importante, que también no nos culpemos, porque a veces la gente dice, ay, comí, ay, qué pecado más grande. Tampoco, para eso está la retrospección, para pedir disculpas por nuestros errores todas las noches y limpiando poco a poco. Es un trabajo importante. Y lo tercero y más importante, creo que a lo mejor ella no está siguiendo el curso con Armando los lunes, que es el curso del concepto, porque no la he visto. Sería es interesante, no estoy segura, invitarla a que venga los lunes a seguir el curso con nosotros del concepto y que también explicarle que hay un curso preliminar para ingresar a la fraternidad que se hace por correspondencia, basado justamente en el concepto, donde se va aprendiendo lentamente los pasos a seguir para seguir en este trabajo espiritual. Y eso también es importante decírselo porque no la he visto los lunes, a lo mejor puede ser que Yo sí la también vi, le Oriana. interese. No, sí ¿Ah? la vi. Sí, yo la vi. Ah, ya.
Yo la vi, así que no te Ya, preocupes, Oriana. Y ella ya, está, y lleva muchos años también ya viendo claro, la... y que siga a lo mejor el curso preliminar por correspondencia, ya que tiene interés en leer más, saber más, a lo mejor que hable contigo y tú le expliques cómo se quiere el curso preliminar. Eso sería lo que yo Gracias, podría Oriana. hacer. Ya, Disculpa un poquito, Alberto, antes de darte la palabra, que es muy importante que lo que dice Oriana, porque ella siempre ve lo positivo y es bueno verlo así, pero Lady ya está orientada, ya está apuntada prácticamente a seguir estas enseñanzas y está de a poquito leyendo, está de a poquito trabajando eso y ahora se le abrieron las puertas con este grupo, así que no hay ningún problema, Lady ya tiene todo el, el, si fuéramos a decirlo, la ayuda nuestra, así que no hay ningún problema en ese sentido de que ella pueda seguir indagando y conversando con nosotros. Alberto, discúlpame esta lady que seguramente quiere contestar a lo que le dijo Oriana. Espera un poquito, Alberto. Lady, adelante. Buenas noches, sí, efectivamente, muchas gracias. Sí, quería confirmarle que pues, lo que pasa es que los horarios que están teniendo ahorita se me cruzan con otras clases, ¿cierto? Que tengo justo en el mismo horario, pero por ejemplo este lunes me conecté y ya estaban en las preguntas, entonces trato de que si tengo, así sean 15 minutos o 20 o lo que alcance, me conecto cuando me da. Y trato a veces de desatrasarme con los videos que quedan ahí, pues como en las clases. Y sí, efectivamente ya llevo un proceso, estoy aquí también en la fraternidad en Colombia, voy los sábados presencialmente y ya tengo pues como un enlace para prontamente empezar como con con el curso preliminar para de pronto tener una dirección, digamos, más acertada a mi proceso individual. Y pues me gusta complementar como sabiendo que es la misma fraternidad, cada que hay una clase, así sea de otra parte, como es la misma fraternidad y son los mismos conocimientos, me gusta pues como desde que tenga el tiempo aprovechar pues como de todas las partes porque es muy enriquecedor. Muchas gracias a todos por sus No, ¿por aportes qué, Lady? y por las aclaraciones y por todo. Lady, no hay problemas, incluso más. Y por eso que era muy importante también lo que puso aquí Carlos, y que las personas se puedan inscribir, porque justamente nosotros grabamos para que al otro día, mañana, esta misma clase o esta conferencia o esta carta se pueda poner, porque hay mucha gente, te pasa lo mismo que a Lady, que justamente se le cruzan los temas, en el que el sentido tiene que hacer una actividad, pero no puede entrar a estas conferencias, cartas o clases. Así que evidentemente precisamente están y aparecen las clases repetidas después al otro día en los WhatsApp. Por eso que es importante quedarse en los WhatsApp. Alberto, adelante, por favor. Buenas noches a todos. Primero quiero dar mi opinión un poco sobre la pregunta de Guillermo Iturrieta y después quiero hacer una pregunta también a todos. Bueno, Sí, yo quiero agregar que él preguntó por qué es importante la pureza y yo como estudiante de Rosa Cruz digo que es importante porque gracias también a un estado de pureza lo que uno también hace es el control de su cuerpo emocional, de su cuerpo de deseos, de su mundo de deseos. Entonces, nosotros tenemos que controlar el mundo de deseo, ¿verdad? Ustedes estamos estudiando, por ejemplo, el vegetarianismo, dejar de comer carne. Oriana nos decía que es por proceso, muy interesante, dejar de comer carne de pollo, y todo eso es controlar nuestro mundo de deseo, porque ¿quién no quiere comer un asado? ¿Quién no quiere comer un chorizo? Es rico, es sabroso, pero nosotros tenemos que aprender a controlar todo eso y no solamente en ese ámbito, sino en forma más general. Hay gente, por ejemplo, que es adicta a los juegos, por ejemplo, a los juegos de azar, gente, por ejemplo, que fuma mucho, que tiene otras, digamos, desviaciones así capciosas que le tiene, digamos, engatusado en cierto... Hay gente, por ejemplo, apostadores que apuestan y pierden todo su dinero, su casa. Eh, ludópatas. sí, y eso, por ejemplo, es importante controlar. Hay gente adicta a la pornografía, por ejemplo. Gente que supuestamente tiene una vida sexual, pero adicta a la pornografía. Y todo eso es el mundo de deseo que nosotros vemos con nuestros sentidos, ¿verdad? A través de nuestros cinco sentidos captamos los deseos. Y
Eso es importante también, y con un nivel de pureza nosotros controlamos ese mundo de deseo que es, todo estudiante de Rosa Cruz debemos de practicar eso. Ese es mi consejo. Y la pregunta es, ¿en qué periodo nosotros fuimos animales? Eso nomás Marco Salón creo que dijo y no escuché bien. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Alberto. Marcos, si quieres tú mismo contéstala. Bueno, nosotros no fuimos animales, teníamos la conciencia de los animales en el periodo lunar. Fue cuando ocurrió eso, o sea, cuando adquirimos el cuerpo de deseo, entonces la conciencia era de sueño con ensueño, que se llama conciencia animal. No es que nosotros caminábamos en cuatro patas, ni no había vehículo físico, no había, o sea, el vehículo inferior era vital. Periodo lunar. Fue cuando tuvimos la conciencia de sueño con ensueño, que es la conciencia animal. Gracias, Marco. Creo que hasta aquí cerramos la conferencia y bueno, seguimos. O sea, no quita que sigamos y sigamos contestando preguntas, ni mucho menos. Eh, haremos la oración del estudiante. A ver si ahora, si algún varón tenga la posibilidad de poder leerla. Yo la leo. Gracias, José Javier. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así sea. Así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Dios en Say, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que así sea. sea. Que así sea. Que así sea. Buenas noches a todos y que